Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en esta reflexión de la palabra de Dios y me da gusto saludarlos. Gracias a Dios porque podemos tener este estudio. Mi nombre es Roberto Arjona y soy el pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Permítenos honrarte y Padre Celestial, que en la reflexión de tu palabra tú hables a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, hola, ¿cómo están? Estamos reflexionando acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Y en la parábola anterior hablamos de una petición importante que el Señor Jesús hacía a sus discípulos en esa parábola. Tenían que ser siervos fieles, atentos al regreso de su Señor. Y no solo para abrirle, sino para abrirle enseguida. Por eso la invitación que el Señor Jesús hacía era, deberían de estar ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Hoy estaremos abordando una de las parábolas que en lo personal las considero fuertes para el creyente. Y es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué les parece si buscamos en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13? Mateo 25, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esto es palabra del Señor. Pienso que uno de los puntos importantes en las parábolas que el Señor daba de este tipo a sus discípulos tienen que ver que sus siervos, sus discípulos, sus seguidores tenían que estar atentos, alertas, estar dispuestos siempre. ¿Por qué? Porque esto era importante en el carácter del creyente. Cuando Jesús le dice acerca de del estar alertas y atentos a sus discípulos con sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas, comentamos la vez pasada que el Señor de alguna manera los reconocería, porque Él mismo les serviría. Pero en esta parábola de las 10 vírgenes, quisiera que viéramos este énfasis que se hace en 10 mujeres vírgenes que, si las viéramos de frente, todas pertenecían al mismo grupo. Era muy fácil entender que era un cortejo especial preparados para apoyar a la novia,
para ser parte de esa entrada triunfal en la boda, en la fiesta, todo. Esto eran personas que eran consideradas para estar en la boda. Las 10 estaban arregladas para eso. Pero hace un énfasis en el verso 2 que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Este adjetivo calificativo de cada grupo nos dice que el término prudencia, en latín prudentia, es actuar en una forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión y sensatez. Es una persona que prevé en medio de sus circunstancias, que mide lo que viene. Así que esto es algo que cualquiera de nosotros debe tener en su vida diaria, para no ser sorprendidos por alguna circunstancia. Cosa que adolecían las otras 5 vírgenes. Las insensatas, precisamente, la insensatez significa falta de prudencia. Así que las 10 se arreglaron para la boda, pero 5 de ellas no llevaban suficiente aceite y las otras habían previsto lo que necesitarían. Es en medio de este cuadro que nos dice el escritor sagrado en el versículo 5 y 6, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí podemos concluir que estar alerta no significa estar despierto todas las noches, o velar no significa no dormir, significa una actitud en nuestra vida diaria. Aquí vemos que las 10 cabecearon y se quedaron dormidas, pero llega el momento que los sorprende. Finalmente llegó el esposo, ¿sí? Era tiempo de entrar. Y me imagino que este hombre venía transitando por el lugar en el sentido mismo. Muchas veces se habla del hijo, del dueño de todo. Estamos pensando que es el Señor Jesucristo que viene a las bodas del Cordero. Y todos saben que este es el evento más importante y más esperado. Entonces las insensatas se levantaron y al arreglar sus lámparas se dan cuenta que ya casi no tenían aceite. No les iba a alcanzar siquiera para que en el momento que llegara el esposo pudieran entrar ellas en el cortejo. Y le dicen a las prudentes, versículo 8, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Por favor, dennos. Pero las prudentes contestaron, verso 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras. Y era una respuesta muy sabia. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos que fallemos las 10. ¿Sí? Vayan y compren al que vende. Este momento es importante. Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Yo creo que esto es lo más frustrante de que les pudiera haber ocurrido a estas doncellas, que podríamos pensar que era el evento de la vida del pueblo, de la familia, era trascendente. Quizás un momento tan importante, pero ellas no estaban preparadas. Dice el verso 11 que después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12, mas él respondiendo dijo,
de cierto os digo que no os conozco. Quiero imaginarme este cuadro, amados. Las puertas cerradas, la boda y la fiesta en todo su ambiente, y estas mujeres vírgenes llegan corriendo y tocan la puerta. Y es interesante que ellas le llaman Señor, Señor. Y esta dualidad de llamado es una dualidad, o más bien este doble llamado, no dualidad, sino este doble llamado, tiene que ver con un llamado de confianza. Parecía que lo conocían. Sí, que le hablaban con confianza. Pero la respuesta, ¿sí? La respuesta que se escucha del esposo, del Señor, es: no las conozco. Sproul comenta que no era precisamente que no hubiera sabido de ellas nunca, pero si el llamado de Señor, Señor era un llamado muy personal y de confianza, también la respuesta que el Señor le da es: yo no tengo esa relación tan cercana con ustedes. Es decir, nunca la tuvieron. ¡Qué impactante! Podríamos aplicar un poco a nuestros tiempos. 10 personas que hacen pública una confesión de fe cristiana, pero 5 de ellas demuestran en su vida constancia, firmeza, previsión. Pero las otras 5 entran y salen, van y vienen, se esfuerzan y dejan de esforzar, lo toman en serio y luego no. Esa variabilidad habla de la insuficiencia en sus vidas. ¿Cuál es el compromiso que tiene si lo aplicamos con la obra de Dios? ¿Realmente refleja tu vida esto? ¿Tu diario vivir? Siempre el aceite es relacionado con el Espíritu Santo. Y podemos ver en la iglesia personas fielmente comprometidas. Pero también podemos ver personas que su compromiso parece intermitente. Y pareciera que lo que solamente llegan a escuchar temporalmente o por periodos, o porque ya tienen un sistema religioso práctico, piensan que les alcanzará. Pero a estas 5 insensatas no les alcanzó. ¿Qué podemos ver? Si hablásemos del Espíritu, tendríamos que ver los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es una evidencia en la vida del creyente. El mismo Señor lo dice: por sus frutos los conoceréis. Porque mucha gente le dirá: pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les contestará: nunca os conocí. Amados, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Es realmente de tal grado íntima que el decirle Señor, Señor es algo que refleja tu vida diaria, tu convicción? También, algo muy importante, cuando creemos en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu de la promesa. Así que las mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes, eran creyentes verdaderas que nunca en su vida podemos estar seguros su salvación fue una duda.
¿Por qué? Porque habían estado selladas por el Espíritu del Señor. ¿Cuántas personas realmente creen que tienen este sello, pero su vida diaria no refleja ese fruto? Quiero terminar con esto. Cuando las mujeres insensatas le piden aceite a las mujeres prudentes, ellas les dicen, vayan a comprar, para que no nos falte a nosotras y a ustedes. Y fueron a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Ellas sabían dónde encontrarlo. Amados, amadas, amigos, la salvación ofrecida en Cristo Jesús es como dice Isaías, venid, comprad, comprad sin dinero, es gratis. Sabemos que domingo, sabemos que continuamente el Señor llama. Estamos respondiendo. El precio fue su muerte en la cruz para que nosotros seamos salvos. Él ya la pagó. Tenemos que responder y poder ver en nuestra vida el fruto de su presencia en nosotros. El pasaje nuevamente nos llama, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados, velad significa día a día. Busquemos al Señor. No sabemos si llegaremos cuando Él venga, pero no es la única manera de encontrarnos con nuestra realidad. También si somos llamados a su presencia, con la muerte, será una forma de llegar a este encuentro y saber si estamos en las bodas del Cordero. Que Dios traiga a tu vida ánimo, seguir adelante, ser fiel, velar, estar atentos. La próxima estudio será acerca de los talentos, precisamente. Los talentos que el Señor nos da. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos exhorta a ser fieles, a velar, a estar firmes y a continuar en esta fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.